Imagina tener un asistente personal de inteligencia artificial que te acompañe en cada tarea laboral, desde hacer un resumen completo de un documento, ayudarte a redactar un correo electrónico o explorar tu bandeja de entrada, al igual que tus archivos en la nube. Ese asistente ya existe y se llama Gemini y está integrado en Google Workspace. Hey, hola, ¿qué tal chicos? Les doy la bienvenida una vez más al canal. Y en este video te mostraré cómo aprovechar al máximo esta poderosa herramienta y revolucionar tu forma de trabajar. Sin más nada que decir, vámonos directamente al grano. Y bueno chicos, para los que no estén familiarizados con el término de Gemini, les explico brevemente. Gemini es un modelo de lenguaje de última generación desarrollado por Google. Es como tener un experto en cada tema a nuestro alcance. Esta inteligencia artificial es capaz de comprender y generar lenguaje natural, lo que significa que puede ayudarnos a realizar una amplia variedad de tareas, desde redactar correos electrónicos hasta analizar datos más complejos. Por aquí les voy a dejar un link con una pequeña introducción que hice a Gemini para que regresen acá nuevamente para explicarles todo lo que son las extensiones de Google Workspace. Aunque debemos de tener en cuenta de que la versión gratuita presenta varias limitaciones. Por lo tanto, este text lo vamos a hacer con la versión free. Ya más adelante estaremos probando la versión completamente de pago. Gemini está integrado directamente en las herramientas que ya conocemos y utilizamos a diario en Google Workspace, como lo son Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheet. Bueno, todas esas aplicaciones las podemos utilizar. Redactar correos electrónicos más persuasivos, crear presentaciones, analizar datos de manera más eficiente y mucho más. Así que a continuación chicos, vamos entonces a abrir nuestra aplicación de Gemini y vamos a practicar con unos ejemplos. Una vez estando en la interfaz de Gemini chicos, vamos a presionar nuevo chat y vamos a preguntarle a Gemini, vamos a escribir arroba para invocar a la herramienta y vamos a empezar con Google Drive. Lo más importante de todo antes de hacer esto es en configuración, extensiones, tener habilitada la opción de Google Workspace. Listo, ya una vez estemos ahí, vamos entonces al nuevo chat, escribimos arroba e invocamos a la herramienta de Google Drive. Y yo tengo aquí abierto mi Google Drive con algunos documentos para hacer unas demostraciones. Voy entonces a escribirle que resuma un documento. Entonces le voy a escribir resumir el documento de Witcher. Y le voy a dar en Enter. Va a empezar a procesar. Google Workspace está buscando, evaluando los documentos y esperemos el resultado. Bien chicos, tardó unos segundos y nos dice que ha encontrado el documento de Witcher.pdf en mi Google Drive. Es la guía del juego para The Witcher, un juego de rol donde asumes el papel de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos profesional conocido como el Brujo. Aquí está el resumen del documento, nos da una introducción, lugares notables, personajes notables. Antes de jugar, ofrece instrucciones para la instalación del juego y configuración, instalación, combate, desarrollo del personaje, la alquimia, el inventario, algunos minijuegos y el bestiario. Como ven, aquí ha hecho entonces un breve resumen de un documento PDF que está dentro de mi Google Drive. Entonces, de esa forma podemos invocar la herramienta de Google Drive en Gemini. Vamos a hacer otro ejemplo con otro archivo, puede ser reporte semanal. Nuevamente voy a escribir arroba y le voy a escribir realizar un resumen del archivo reporte semanal y esperamos a que procese. Bueno, aquí me dice que no he encontrado ningún archivo llamado reporte semanal, pero como ven, aquí hay uno que se llama reporte semanal. Pasa que en ocasiones Gemini es sensible a las mayúsculas. Voy a poner el mismo prompt y voy a cambiar el nombre a mayúsculas. Reporte semanal, tal cual como es el archivo. Y vamos a intentarlo nuevamente. Ahí está buscando. Aquí está el archivo. Y ahora sí ha encontrado un archivo llamado reporte semanal.
Como ven, para esas instrucciones, bueno, Gemini todavía le falta mucho en esta parte para poder diferenciar los archivos que están en nuestra nube. Sin embargo, aquí nos ha hecho un reporte donde dice que ha encontrado el archivo y que parece una plantilla para reportar el progreso semanal de un proyecto. Reporte semanal, nombre del proyecto, fecha del proyecto, periodo y reporte, resumen del progreso. Bueno, aquí hace un resumen del archivo completo, que sería prácticamente celdas y columnas. Es lo que está describiendo aquí. Entonces, como ven chicos, de esa manera podemos utilizar la herramienta de Google Drive con Gemini para poder resumir algunos documentos. Vamos a utilizar ahora la herramienta de Gmail y le voy a decir resumir mi bandeja de entrada, por ejemplo. Y esperamos a que procese. Voy a abrir mi bandeja de entrada de Gmail. Listo, aquí ya he hecho un pequeño resumen. Me dice que ha analizado mi bandeja de entrada y encontró lo siguiente. Muchos correos electrónicos de Flickr sobre la creación de videos de YouTube, alertas de seguridad de Google, invitaciones para ser propietario de reporte semanal, notificaciones de Twitter, otros correos electrónicos. Tienes correos electrónicos sobre la gestión de personalización de Google Play. Bueno, aquí hay un pequeño resumen de toda mi bandeja de entrada, aunque no tengo muchos correos en el momento, pero sin embargo aquí me ha hecho un resumen y al final selecciona algunos correos de los cuales se basó para hacer el resumen. Ya si yo le doy clic al correo, inmediatamente me va a abrir mi bandeja de entrada de Gmail. Así que chicos, de esta manera entonces es un ejemplo. Ya podemos utilizar Gemini en Gmail. Ahora chicos, vamos a invocar a lo que es Google Docs y le voy a decir que realizar un resumen del archivo inteligencia artificial. Yo en mi Google Drive tengo un archivo de Google Docs que se llama inteligencia artificial. Vamos a ver entonces cómo lo resume. Aquí nos dice, he encontrado el documento con el nombre. El documento habla sobre la importancia de la inteligencia artificial en el mundo actual y futuro. Aquí nos da unos puntos claves, algunas aplicaciones de la IA, regulaciones, y nos dice que en general el documento enfatiza el papel crucial de la inteligencia artificial en la transformación digital. Y aquí en mi Google Drive, como ven, aquí tengo este archivo. Así que de esta manera chicos podemos utilizar también el complemento de Google Docs en Gemini. Ahora voy a invocar nuevamente a Google Drive y le voy a decir que realizar un resumen del archivo tienda minimalista. Vamos a ver qué resultados arroja. Yo aquí tengo un archivo que es una hoja de cálculo. Vamos a ver si resume las hojas de cálculo. Ha encontrado un archivo llamado tienda minimalista en Google Drive. Parece un documento que escribe un concepto o plan para una tienda con un enfoque minimalista. Aquí me da un concepto, los productos que ofrece, experiencia del cliente, valores. Bueno, en general el documento presenta una visión para un negocio que busca ir más allá. Bueno, la verdad, este resumen no lo veo muy concreto, ya que en el archivo de Google Sheets tengo simplemente compra, venta, cantidad, precio y no tengo ese resumen o algo escrito directamente como lo está resumiendo Gemini. Así que aquí, bueno, falla realmente la inteligencia artificial hacer un resumen de Google Sheets en la versión gratuita. La verdad, esto ya sería prácticamente una alucinación de la inteligencia artificial porque esa información es completamente inventada. Yo aquí no tengo en mi archivo nada de este texto que acaba de resumir acá. Entonces chicos, aquí vemos pequeñas inconsistencias, pero lo importante es que ya se está sincronizando o se está adaptando a las aplicaciones de Google Workspace y bueno, yo considero que esto es un gran comienzo. Otra opción que le podemos dar nuevamente con Google Drive sería recuperar archivos de la papelera, por ejemplo. Vamos a ver si logra recuperar los archivos de la papelera de Google Drive y nos dice que lo siento, no estoy muy seguro de cómo acceder a la extensión de Google Workspace basado en su instrucción. Puede tratar de reformularla. Vamos entonces a reformularla, a ver qué pasa. A ver.
Puedes recuperar los archivos eliminados en la papelera de reciclaje. Vamos a ver si intenta recuperar algunos archivos. Yo en mi papelera tengo un elemento, septiembre del 2024. Vamos a ver. Lo siento, no pude ocuparme de esa instrucción en ese momento usando la extensión de Workspace. Dicha extensión todavía sigue añadiendo funciones. Como lo ven, chicos, sigue añadiendo funciones. Entonces, en la versión free está bastante limitada. Y bueno, chicos, considerando algunos consejos prácticos, podemos ser más específicos en nuestras solicitudes. Cuanto más claros seamos en nuestros pedidos, mejor será la respuesta de Gemini. Podemos experimentar con diferentes prompts, distintas formas de formular nuestras preguntas para obtener resultados más variados. Bueno, chicos, lo más importante de todo siempre es utilizar a Gemini como un compañero de trabajo, no como un sustituto. La inteligencia artificial nos ayuda a ser más eficientes, pero la creatividad y el juicio humano siguen siendo fundamentales. Así que por ahora, chicos, para concluir, Gemini, bueno, es una herramienta bastante poderosa que puede transformar la forma en que trabajamos. Podemos aprovechar al máximo su potencial y podemos aumentar nuestra productividad, mejorar la calidad de nuestro trabajo y alcanzar nuestros objetivos profesionales de manera más rápida. Sin embargo, está muy por debajo de lo esperado actualmente en la versión free. Ya miraremos cómo se comporta en la versión de pago. Y bueno, chicos, eso es todo por este video. Si les gustó, les pido que por favor le den un like, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de las herramientas de productividad de inteligencia artificial. Si tienen alguna duda, por favor déjenmela abajo en los comentarios, yo encantado les responderé. Muchas gracias por ver el video, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.